Bienvenidos a Siu Guaraní. En el siguiente video vamos a estar hablando de la operación Administrar comisiones. Para dirigirnos a esta operación vamos a hacer clic en el botón Raíz, nos dirigimos a la carpeta cursada, luego a la carpeta Comisiones y a continuación a la operación Administrar comisiones. El sistema nos despliega la siguiente pantalla. En esta pantalla vamos a estar visualizando una serie de campos a completar para buscar la actividad a la cual queremos crear una comisión. Si bien el primer campo que visualizamos es el año académico, vamos a definir 2025, vamos a estar generando una comisión para un año académico 2025. Lo mismo con el periodo lectivo. Puede ser un periodo lectivo anual, también te podemos definir la ubicación, en este caso, y el tipo de comisiones, si acepten planes personalizados o que no acepten planes personalizados. Esto tiene que ver con los planes de estudios que ya fueron previamente cargados y activados. Esto también nos permite poder realizar una búsqueda más precisa de la actividad a la cual queremos crear comisiones, donde podemos definirle una responsabilidad académica, la propuesta, el plan asociado a esta propuesta, el año de cursada, la actividad, podemos realizar una búsqueda manual de la actividad por código, por nombre, etc. Si nosotros hacemos clic en el botón filtrar, vamos a estar visualizando todas las actividades que están asociadas a planes de estudio de planes activos. Si vemos el botón anaranjado, vamos a estar viendo que las actividades no tienen todavía comisiones creadas. Si hacemos clic, por ejemplo, vamos a definir otro periodo lectivo, vemos que existe un botón verde. Esto quiere decir que sí existe una comisión, una o varias comisiones asociadas a esta actividad. Vamos a tomar como ejemplo esta actividad inglés para dirigirnos a la siguiente pantalla para ir creando una comisión. Como vemos acá, vemos el año académico, el periodo lectivo en el cual vamos a estar creando esta comisión. Si hacemos clic en el botón más, vamos a estar observando una serie de campos a completar que tienen que ver con los datos generales de la comisión. Con el nombre podemos definir comisión inglés 1, la ubicación donde vamos a estar creando esta comisión. Después también podemos definir la división, las inscripciones si se encuentran habilitadas o no. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema permite poder crear en relación al cronograma que disponga la universidad, ir creando todas las comisiones e ir habilitando a medida que va avanzando el cronograma todas las inscripciones, digamos, a las comisiones. Ir habilitando a medida que va avanzando el cronograma anual, digamos. Y una universidad, o sea, una institución puede crear ya todas las comisiones y ir habilitando a medida que va avanzando el año. Se puede definir esta comisión por cupos también, definir un monto mínimo y un monto máximo de inscripciones. Lo mismo pasa con las letras relacionadas con el apellido, que podemos decir, bueno, que se inscriban alumnos que tengan, que empiecen con el apellido con la letra A y que finalizan con la letra R. Entonces el sistema va a permitir las inscripciones en el rango de todos los alumnos que se encuentren entre A y R. Lo mismo pasa con el turno, podemos estar habilitando inscripciones a esta comisión que sean de turno mañana, turno tarde, turno noche, si es cobrable o no cobrable, etcétera, etcétera. También la modalidad, si es a distancia, si es presencial, podemos definir una o dos o ambas, esto de acuerdo a la organización de la universidad. Y acá vamos a estar viendo el grupo de propuestas formativas. Esto tiene que ver con los planes de estudios que se encuentran activados y con las actividades que se encuentran dentro de esos planes de estudio. ¿Esto qué quiere decir? Que acá vamos a estar visualizando todas las propuestas que tengan planes de estudio activo donde se encuentra esta actividad inglés. Como verán, las actividades pueden ser compartidas entre distintos planes de estudio, entre distintas propuestas. Y acá
estamos visualizando una sola propuesta, pero puede suceder que existan más de una propuesta que compartan esta actividad. Entonces, allí queda la organización de la institución de poder cargar, de poder ir generando las comisiones de acuerdo a las propuestas que deseen, digamos. Si desean para una sola propuesta, para dos propuestas, para todas, etc. Se puede ir creando más de una comisión e ir seleccionando la propuesta correspondiente porque tienen características distintas en estos campos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que se puede visualizar acá es que permite poder centralizar la creación de comisiones de acuerdo a las propuestas, digamos. Bien, en la siguiente solapa podemos ver el campo docente, donde acá podemos ir agregando y realizando una búsqueda por apellido, por nombre, por legajo, por cátedra, por responsable académica de los docentes. Los docentes, como bien saben, se cargan en otra operación. Y acá vemos los docentes. Podemos ir cargando un docente como ejemplo, ir definiendo la responsabilidad que va a tener. Esto también se define en la operación agregar docentes, crear docentes, donde se le define una responsabilidad y luego acá vamos a estar viendo todas las responsabilidades asociadas a Roberto Ar en este caso. Vamos a definir el tutorial que inicia el 15 de enero del 2025 y vamos a cambiarle acá hasta cuándo. Vamos a poner hasta 2025 también, hasta 27 de, vamos a ponerle de julio, de octubre, vamos a ponerle por ejemplo. Bien, entonces vamos a estar definiendo acá, podemos ir agregando varios docentes, más de uno, con una responsabilidad en particular. Esto es lo que tiene que ver con docentes. Entonces, ¿qué sucede? El docente cuando ingrese en 3W va a estar visualizando esta comisión inglés 05, con todos los datos que nosotros le estemos cargando en esta operación. Después tiene que ver con agregar banda horaria también, o la dedicación horaria de un docente. Nosotros podemos decir, bueno, la dedicación horaria acá empieza desde campo, podemos definir de 9 horas, podemos ir definiendo distintos tipos que tienen que ver con las características de la comisión en este caso, ir agregando, etc. Después tiene que ver con la banda horaria. Esto tiene que ver, está relacionado con la asistencia. Acá vamos a elegir cuándo se va a realizar las cursadas de esta comisión. Los días lunes podemos definir, serán tipo de clases prácticas, la fecha desde y hasta, con un horario determinado, con una hora fin determinada, la cantidad de horas, la periodicidad que va a tener esta comisión en la semana, si se considera para el cálculo de asistencia o no, la modalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros vamos a crear, vamos a poner un ejemplo acá los lunes, clases prácticas, vamos a definir, a ver, 2025, a ver si me permite, porque estoy seleccionando una banda horaria, un periodo lectivo que no sé si va a corresponder con esta fecha de dedicación de la banda horaria, digamos. Bien, me permitió. Entonces acá queda definida, por ejemplo, que esta comisión va a tener, se van a dictar los días lunes a partir de esta fecha hasta esta fecha en este horario. Todos los lunes desde el 6, desde el 1 del 6 hasta el 7 del 5, digamos. Esa va a ser la asistencia, que esta asistencia también va a estar visualizada tanto en gestión como en autogestión por parte del docente, que va a poder visualizar toda esta banda horaria definida y va a poder definir las asistencias y las inasistencias de los inscritos a esta comisión que estamos creando. Esto tiene que ver con las instancias
relacionadas a la comisión. En este caso tenemos dos instancias de promoción y de regularidad. Esto tiene que ver con las escalas de notas que nosotros hayamos creado en otra operación. Podemos definir el porcentaje de asistencia que el alumno debe cumplir para poder regularizar y promocionar. En este caso podemos decir que tengo un 80% de asistencia para promocionar y de regularidad solamente le solicitamos que tenga el 70%. Bien. Y después vamos a estar viendo las fechas que tienen que ver con los datos relacionados a la comisión. En este caso estamos viendo el periodo lectivo, que estamos creando esta comisión para el periodo lectivo 2025, primer cuatrimestre, que va del 1 del 6 al 15 del 7, y al mismo tiempo estamos viendo el periodo de inscripción, que está relacionado, bueno, en este caso estamos viendo un periodo de inscripción distinto, donde nosotros acá podemos ingresar y podemos realizar una excepción de periodo de inscripción. Le podemos cambiar la fecha y hacer una excepción del periodo de inscripción para este periodo lectivo, digamos. Donde nosotros podemos definir la interfaz, es decir, de si de gestión, si las inscripciones la va a realizar el personal administrativo, académico de la universidad, va a realizar estas inscripciones a esta comisión, o bien autogestión, donde van a ser los alumnos que se van a ir inscribiendo a esta comisión de este periodo de inscripción, que es una excepción, o bien todas las interfaces. También podemos definir los alumnos si son ingresantes o si son reinscriptos. Esto tiene que ver con el periodo de inscripción a la propuesta, si son ingresantes o si son reinscriptos. También el cursado, que tiene que ver si son alumnos que se van a inscribir por primera vez a Inglés 1 o si son recursantes, que son alumnos que ya se inscribieron en algún momento en años anteriores a esta, a esta actividad, etc. Si ponemos guardar, se guarda perfectamente. Y acá permite poder ir creando subcomisiones de esta comisión que hemos creado en un principio. Acá nos permite poder eliminar la comisión y la lupa nos permite poder ir editando. Cuando nosotros damos clic en guardar, que ya está guardado, entonces el docente en 3W, en autogestión, va a poder ya visualizar esta actividad. O sea, nosotros pusimos que Roberto Ar es el docente ya va a poder visualizar esta actividad. Al mismo tiempo, el sistema permite poder crear las evaluaciones asociadas a estas comisiones en otra operación que se llama crear evaluaciones. Entonces nosotros podemos ir creando las evaluaciones de esta actividad, en esta comisión, ir creando evaluaciones parciales, evaluaciones teóricas, evaluaciones totales, etcétera, con las distintas características que tiene las evaluaciones, ir asociándolos a estas comisiones y al mismo tiempo el docente va a poder visualizar estas evaluaciones en 3W. Al mismo tiempo, el docente también puede crear las evaluaciones en autogestión. Bien, esto es todo lo relacionado con administrar comisiones. Nosotros acá también podemos ver un signo de pregunta que si hacemos clic, el sistema nos va a redirigir a la wiki de la documentación de esta operación, donde le permite poder ver en detalle toda la característica que presenta esta operación a administrar comisiones. Lo mismo existe acá en ver parámetros. Vamos a estar visualizando todos los parámetros que están asociados a esta operación, todos los que están implicados en esta operación. Si una comisión está habilitada o no habilitada, para propuestas, si usa comisión o no usa comisiones, etcétera, etcétera. Son toda una serie de parámetros que están asociados a esta operación que modelan el comportamiento que nosotros queremos que tengan esta operación en relación al general del comportamiento del sistema, digamos. Bien, esto fue todo. Espero que les sea de ayuda y nos vemos hasta luego.